¿Me lo permites? Por Perfecto. supuesto, por eso estás aquí, Sí, por eso por te eso- he invitado a mi casa, por eso. Yo Si no, también no me lo fui de haría. mi casa, porque yo jugué acá desde muy chiquito. Oh, Yo, que aprendí, ay, ay, yo ay. aquí aprendí a patear una pelota, así que Ah, ya. yo también me siento en casa. Ay, ay, ay. Bueno, Se la mandó, siendo se la que así mandó vamos de a Nilsson. tratar a todos los- Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta oportunidad para poder ver en vivo con ustedes lo que fue la entrevista de Denilson Barnechea, periodista de A Presión, con el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, para poder conversar de temas puntuales, dudas que tiene todo hincha celeste y vamos a ver si es que Joel Raffo realmente contesta. Puntos como el de Martín Tábara, la salida de Moreira, vamos a ver qué es lo que dice el mandamás celeste en esta entrevista, así que comencemos con esta reacción. Por fin se dio la oportunidad de poder conversar, y obviamente ahora también vamos a mencionar el porqué, con el presidente y también dueño de Sporting Cristal, Joel Raffo. ¿Cómo estás, Joel? Mucho gusto. Espero que te encuentres bien, por supuesto. En este caso Se quisiera nota algo incómodo, empezar la Raffo. entrevista con dos temas puntuales. Primero, Ujú. sobre el conflicto de intereses que estaban comentando mucho durante la semana, que se habló mucho incluso no solamente en los medios tradicionales, sino también en los medios digitales. Primero, con el caso de Diego Toya. Tú en la conferencia de prensa que hice, Jugador ¿no? peruano Conferencia de estadounidense. prensa, mencionaste que Diego había sido escogido, había sido fichado, defendiste su contratación, debido a que él había disputado un torneo de mayor nivel que la liga local. Sin embargo, Diego Toya había jugado la MLS Next Pro, no la MLS, que es la primera Que es división, la primera división. de la Liga de Exacto. Estados Unidos. Ujú. Ese es un punto. Segundo punto, sobre Martín Tábara. Tú habías comentado, mejor dicho, en la conferencia de prensa también, estuve muy atento a ella, que Se le mandó, Martín se le mandó Tábara directamente. no había, o mejor dicho, que habíamos hecho demasiado escándalo, porque Martín Tábara no estaba presente en la última fecha del torneo de apertura ante Comerciantes Exacto. Unidos. Decisión técnica. Y que ya Anderson Moreira. Moreira había explicado que se debía a un tema netamente físico. Sin embargo, en la noche, Ujú. en una entrevista con Al Ángulo, mencionaste que Martín Tábara, tras la pregunta de Michael Zúcar, sí había tenido lo que es un enfrentamiento, en este caso una discusión, una pelea, Ajá. con Anderson Moreira. A ver, paremos En todo aquí caso, un quisiera momento. Esa entrevista que le hacen a Raffo en Al Ángulo, la pregunta directamente de Michael Zúcar sobre el tema de Martín Tábara. Como sabemos, Martín Tábara no fue considerado en la última fecha del torneo de apertura contra Comerciantes Unidos. Primero se mencionó que era un tema físico, sin embargo, Coqui González en su canal de YouTube mencionó puntualmente que Martín Tábara tuvo una fuerte discusión con Anderson Moreira, no solamente esa vez, sino ya en reiteradas ocasiones y que Cristal hacía caso omiso a esta situación e incluso Tábara le dejó con la palabra en la boca a Moreira y eso enfureció al técnico brasilero, razón por la cual no estuvo considerado en el partido más importante de la apertura, diría yo. Y aquí hubo un cruce de opiniones, porque primero decían que era por tema físico y luego señalaron que era por tema de indisciplina. Ya sabemos las indisciplinas que ha cometido Martín Tábara en los últimos años y no se hace nada al respecto. Vamos a ver lo que dice Raffo en esa pregunta. A ver, ¿por qué ese afán de mentir? Porque Uy, le dijo la mentiroso. verdad, con el caso de Diego Toya, Ujú. no jugó en la primera división, nunca No jugó en primera debutó división. en la MLS. Jugó en la reserva, Estados se podría Unidos. decir, del San José. En el caso de Martín Tábara, ¿por qué primero mencionar que fue un tema físico Ajá. y después Lo afirmar que digo. y más que todo dar la razón Dos de que opiniones efectivamente distintas. hubo una confrontación con Anderson Moreira? Sí, bien, empezamos por el inicio. Primero, gracias por finalmente venir. Uy, Sí, te gusta mío. diciéndole que no ha querido venir, creo yo. Definitivamente, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Mucho tiempo acá, Ujú. tratando de ser y dando toda la información que vienen y nos solicitan, ¿no? Como tú comprenderás, no todo se puede divulgar, no todo Claro, transparencia e se información, puede pero también hay información compartir, reservada, como toda ¿no? empresa. Eso no quita Es normal. de que no seamos transparentes, más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien somos muy respetuosos de la información, pero cuando han venido a solicitarnos información, cuando han venido a preguntarnos, cuando han venido a investigar un poco más, nosotros siempre, y puedes preguntarle a tus colegas, a los que lo han hecho,
a diversas personas, ¿no?, que han venido a preguntar, nosotros hemos siempre estado predispuestos a dar información, la que se puede, Ok. que no es la totalidad. ¿Ok? Como toda empresa, como Entonces, digo. Hay información bueno, reservada. veo que de alguna manera, ¿no?, sigues diciendo y te sigues refiriendo de que nosotros Uy, mentimos, nuevamente ¿no? le tocó ese Y tema creo que puntual. son afirmaciones fuertes, ¿no? Porque Sí, nosotros de no una u otra tenemos manera esa sí. intención, somos personas de bien, ¿no? Nos hemos ganado todo como corresponde, ¿no? En todo sentido, ¿no? En trayectoria de mi vida Pero sigue siempre, sin responder, y a Rafa. corta edad, por eso Creo que seguramente está con haciendo trabajo, con tiempo, esfuerzo y pareciera. con todo, se ha logrado lo que se ha logrado, ¿no? Tanto en mi vida profesional, tanto en mi vida como deportista, tanto en Ok, mi vida pero responde la personal, pregunta. ¿no? Y no necesitamos. Bueno, aquí de una u otra manera Joel Rafa está aprovechando la situación para poder defenderse, pero todavía no le responde a Denilson lo que le está cuestionando, ¿no? El caso de Diego Toya, que no jugó en primera división y aún así estaba fichado por Sporting Cristal, y el caso de Martín Tabra, que hubo un doble discurso ahí. Primero señalaron que hubo una lesión y luego pues que hubo conflicto con Henderson Moreira. Todavía no responde nada. Eso no quiere decir de que no seamos sujetos a ser criticados y a ser cuestionados, pero siempre Como todos en la de vida. frente y siempre con la mejor intención de hacer las cosas por el bien y por el bien de lo colectivo, no por el bien de algo en particular, de un interés particular, por el bien de lo colectivo. En todas las decisiones Todavía no que se han responde. tomado en Ya el ha Club pasado Sporting más de un Cristal, minuto, 2 minutos al creo, menos de la siendo pregunta. yo consciente de, con conocimiento de causa, con información correcta, etcétera, ¿no? Respondiendo Por de fin. manera concreta A ver, a tu escuchemos. pregunta, ¿no? Y ahí puedes indagar un poquito más, ¿no? Uy, Los equipos en la MLS, así como acá, tienen se la equipos mandó, B, se la mandó. compiten un torneo de reserva. En la MLS hay Ok. un torneo que justamente es el Next, ¿no? Que compiten los equipos B o los equipos que tienen convenio, que no son necesariamente el Atlanta United B, que no es necesaria el Orlando City B. Sí, Hay dos equipos. eso lo sé Y perfectamente. hay otros equipos Sí, 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 que como todos los tienen equipos, convenio como todos los porque no equipos en el tienen mundo, el tienen equipo reserva, B, equipo B. que te permite jugar el torneo Next Generation Pro. Entonces, yo cuando me refiero a la MLS, me refiero como sistema. Él viene de Irving, ¿ya? Sí. Viene acá, como bien dije en la conferencia, a Sporting Cristal, después de una evaluación correspondiente, como cualquier futbolista a esa edad que viene del extranjero, como lo hicimos en su momento con chicos ecuatorianos, ¿no? Como lo hicimos en su momento con chicos de otras nacionalidades también, y como hacen equipos del extranjero. En el caso de Diego, se evalúa y se evalúa por conveniente por una serie de situaciones, él inclusive siendo peruano, Claro, viene a la estadounidense, reserva, peruano. ¿ya? A Él la viene a la reserva. reserva Ujú. y como cualquier chico de reserva, va y viene en el primer equipo. Algunos días entra en el primer equipo, otros días en la reserva, partidos, entrenamientos previos Fue a la dirigido reserva. por Jorge Cazula, me Juega con la parece, reserva, el año entrena, mejor pasado. dicho, para que juegue el fin de semana con la reserva, y así sucesivamente. Si mal no recuerdo, tendría que entrar a la estadística exacta, ¿no? Porque no tengo toda la información. Ese primer año jugó más de 11 partidos en la reserva, ¿no? O aproximadamente 11, ¿no? Es Y una buena termina cantidad. metiendo 7 goles, con poca participación. Y no solo eso, sino Bueno, debuta buen en la promedio, primera división, eso sí. obteniendo un gol durante toda la temporada, Acantonado, me parece. teniendo relativamente pocos minutos. Una disculpa antes que nada por interrumpirte, pero de igual manera, Lo tutea. así haya disputado esa MLS Next Pro, no creo que sea superior a lo que es la Liga 1, porque al fin y al cabo la MLS Next Pro es como la tercera división de la Liga estadounidense. No es la tercera división,
¿no? Y ahí te hago la corrección y la precisión. Uy, no. Quizás no has averiguado lo suficiente. Ah, sí, ¿No? no. Sí, averigüé. Uy, empezó la novela. Como te digo, y lo digo por segunda vez, es como el torneo de reservas. No es la segunda división. No, pues. ¿El torneo de reservas es la segunda división? No, te pregunto. No, ya, de igual manera, tú dices... ¿Eso no es? No, no es, pero No de es igual manera. listo. Punto para Rafa aquí. El torneo de reservas es justamente el equivalente al torneo que tienen los equipos filiales o los equipos B de los equipos de la MLS. ¿Ok? Entonces, como yo Todo te claro, digo, sí. nuevamente, porque creo que ahí es donde también viene la confusión, la evaluación que se hizo era para que el futbolista en ese momento venga al equipo de reserva. Proyecto a largo plazo, Entonces, en otras palabras. Nuevamente, si haces la pregunta correcta, debería de ser: ¿el torneo de reservas de la MLS es mejor que el torneo de reservas del fútbol peruano? Y creo que la respuesta la podemos ver, ¿no? Puede ser debatible, efectivamente, pero son torneos equivalentes en categorías y que hoy creo que es innegable la cantidad de jugadores jóvenes que encuentras en la MLS por todas las condiciones que hoy justamente el sistema. Aquí creo que Denilson se refería a si es que este torneo de reservas de Estados Unidos, de donde viene Otoya jugando, es equivalente a la Liga 1, ¿no? Ok, pero entonces es un foco de talento y desarrollo lo suficientemente bueno para no usar palabras concluyentes, porque tú le quieres buscar siempre tres pies al gato y ver dónde encuentras el tema, a dónde fallamos. No, te lo digo con buena onda. No, todo por eso. Que se caldean los ánimos. Pero para terminar. Ya, dale. Uy, no. Te doy la mejor manera. Porque nos podemos equivocar. Tampoco llegar a... inclusive. No iría malcriadez, pero tampoco llegar a ese punto. Acá, ¿no? Para poder darte la explicación, la aclaración, las que se puedan dar. Claro. Hay otras que yo te voy a decir, lamentablemente esa información yo no te la puedo dar y haría mal en hacerlo. A ver, Joel, primero, tú en ningún momento mencionaste, bueno, te digo a ti directamente, tú no mencionaste ni especificaste que te estabas refiriendo al torneo local, el torneo de reserva, mejor dicho, de este país. Tú dijiste del torneo local, de la Liga 1, primera división. Más no especificaste. Entonces, ahí vendría el tema de que no te estás refiriendo al torneo de reserva, sino también estás haciendo la comparación con la primera división de Perú. Esa es una. No, porque fui claro en la conferencia, que dije que vino a competir con nuestro equipo de reserva, ¿no? Y si no hice esa precisión, efectivamente, no es de mala intención, no es de tratar de darle más mérito, ¿no? o menos mérito. Es simplemente en una conferencia, pues, he resumido algunas veces, te están haciendo preguntas, te hacen varias preguntas, no hay tiempo, ¿no? Entonces lo dices de esa manera, ¿no? Claro, Joel. No es gran cosa, a eso es lo que voy. Claro, pero entiendo la postura de Denilson también, ¿no? Alguna que otra palabra, no en esta conferencia, en el pasado también, asumo el error. Yo simplemente me guío de lo que ustedes dicen y justamente quería llegar a esto, ya que tú mencionabas... Mira, para ir aclarando. Sí, pero para ir aclarando. Para terminar rápidamente. Yo ya había aclarado. No, claro, yo no creo que tengas algo contra nosotros. Por eso. Ya te imaginarás todos los que realmente sí tienen algo con nosotros, ¿no? Que en medios masivos, ¿no? Etcétera. Yo creo que buena intención, creo que inclusive han habido oportunidades que has podido haber aprovechado para ser más responsable con tus afirmaciones. Yo siempre he sido responsable. Conseguir más información. Sí, pero nunca las has contrastado con la fuente, nunca las has contrastado con de dónde se origina pruebas, toda la información. Ahí y también, la podemos Rafa dar. tiene razón. Y ahí tú podrás hacer tu juicio. Sí, ¿no? Entonces, disculpa. O sea, aquí también de una u otra manera Rafa tiene razón, porque lo que ha debido de hacer Denilson en este caso es, claro, precisar esta afirmación, pero con pruebas. Entonces, sí es otra vez punto para Rafa aquí, pero definitivamente se están caldeando los ánimos. Poquito a poquito creo que están
llegando a sobrepasar un poquito, no diré el respeto, pero sí uno quiere tener la razón sobre el otro, que es válido también, pero interrumpiéndose de manera constante. Entonces creo que también hace la entrevista un poquito, no sé. No hay mala onda, ni hay mala intención, ni creo que tú tienes mala intención. Primera vez que te conozco y me cae bien. ¿Por qué? Porque me está diciendo las cosas de frente, me está preguntando de frente, Ahí bien, sin ahí para ningún tipo Nilson. de filtro. Y está bien, esa es tu personalidad y yo te respeto así. Yo veía, ¿no? La otra vez que había ciertas amenazas, ¿no? Que se habían vertido hacia tu persona, ¿no? Wow, no sabía eso. Y haciendo de alguna manera alusión a que podía haber sido el club después de la información, ¿no? Falsa, ¿no? Que has venido promoviendo. Uy. ¿no? Información falsa. Uy. Yo en ningún momento dije información falsa, porque Sí, una cosa sería toda si la es que yo, desinformación, Joel, una cosa sería que yo hubiese por ejemplo, afirmado, pero nunca afirmé nada. Sí, tú has Deja afirmado que yo abiertas soy un esas mentiroso. preguntas. Sí, tú has afirmado eso. Y con respecto No, a eso, no, pero tú sí, has afirmado eso. con respecto a eso, Sí, ¿lo puedes comprobar? ya, perfecto. No, pues, Sí, por eso voy a hacerlo. Si lo puedes comprobar, Pero permíteme. Uy. está... ¿Me lo permites? te diría, ¿Me lo permites? Por Perfecto. supuesto, por eso estás aquí, por Sí, eso por te eso- he invitado a mi casa, por eso. Si Yo no, también no lo lo hice en mi haría. casa, porque yo jugué acá desde muy chiquito. Oh, Yo aquí aprendí, ay. yo aquí aprendí a patear una pelota, así que Ah, ya. yo también me siento... Ay. Bueno, Se la mandó, sientes se la que así mandó vamos de a Nilson. tratar a todos los hinchas, por eso. Por eso, Joel, bueno, justo esta pregunta querías... Una buena respuesta, creo, de un hincha de Sporting Cristal. Claro, porque Rafa dice, bienvenido a mi casa. Claro, es el presidente de la institución. Pero de Nilson ahí le responde, yo también soy de esta casa, ¿no? Porque aquí he aprendido a patear una pelota. Entonces, creo que buena respuesta aquí de Nilson Barnechea. hacer con respecto, y bueno, tenía una conexión. El tema de Martín Tábara, justo que estábamos Claro, no conversando de respondió ello. la pregunta de Martín Martín Tábara. es un jugador que ha tenido lastimosamente polémicas en los últimos años. Muchas indisciplinas. Te cito Sí, algunas de muchas, ellas, por muchas. ejemplo. Primero, que se perdió el tramo final del 2022 por una denuncia por agresión. Segundo, se perdió lo que es un partido de visita por Copa Libertadores por una demanda de alimentos. Tercero, chocó con una veterinaria de madrugada sin pasar dosaje etílico que por ley es obligatorio. Cuarto, se pierde la última parte, o en este caso el último partido del torneo de apertura Ajá. ante Comerciantes Claro, Unidos que por decía. una pelea que tuvo con el director técnico Anderson Moreira. Es Y reincidente, también ya. tú comentaste que tuvo y pasó por un proceso disciplinario. Quinto, mi colega Coqui González mencionó Ahí que está, Martín lo Tábara que decía. tuvo un problema con Anderson Moreira, una discusión, y esto se debió a que Martín había llegado en malas condiciones en un entrenamiento, y también en algunos más. Y por último, Martín en un audio, estando ebrio, reconoció que no había ido a entrenar, e incluso también lo que mencionó es que no le interesaba si es que lo votaban de Sporting Cristal. Ahora, a lo que quiero llegar con esto, lo sancionaron en ese momento, y otra cosa que quisiera preguntar es cuántos procesos deben pasar, cuántos procesos disciplinarios deben pasar para que Martín Tábara salga del club. Y algo personal, algo que yo te consulto. ¿Te parece un buen ejemplo lo de Martín Tábara para el resto de sus compañeros? Uy, ay. A ver, primero con el tema de Martín Tábara, es cierto lo que dice de Nilson. Es un jugador reincidente con indisciplinas. Lo hemos visto todo lo que mencionó de Nilson, ¿no? De hace años, 2019, 2020, 21, 22, que ha tenido constantes indisciplinas. Y no ha habido una respuesta clara de Sporting Cristal al respecto. Siempre vemos a Martín Tábara que a pesar de lo que hace, sigue jugando en el club. Ha bajado su nivel también. Entonces, un jugador que tiene indisciplinas, que tiene bajo nivel en los últimos partidos, entonces sigue todavía en el club, da mucho de qué hablar. Y buena pregunta también la de Nilson, ¿no? Que le pregunta a Rafa, pues, si él considera un buen ejemplo para los jugadores, incluso para los hinchas, para los niños, para las personas que siguen a Tábara. Vamos a ver qué responde Joel Rafa. Para los chicos de las divisiones menores. A ver, empezando por lo primero, ahí hay algunas precisiones que se podrían hacer, pero ya no me quiero ir por las ramas. ¿Ya? Finalmente nosotros, todo acto de indisciplina, toda falta, la sometemos a un comité disciplinario.
absolutamente todo. Y a consecuencia, ¿no?, de esa evaluación hay unas sanciones de por medio. Todo esto son procesos privados que pasan semana a semana en el club, procesos muy regulares. Todos los casos, o prácticamente todos los que has mencionado, ¿no?, han pasado por el proceso disciplinario, ¿no? Pato En Álvarez, casos, porque Ray salía Sandoval. esta información, entonces hay que recuerdo. revisarla y después conseguir los testimonios, las pruebas, las evidencias, etcétera, porque muchas cosas se pueden exagerar, minimizar, quizás hasta no se sabe y se consiguen más pruebas y resulta más rico el caso para poder justamente tomar mejores decisiones al respecto, ¿no?, y ser lo más justos posible, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no?, hay ese proceso que nosotros respetamos, ¿no? Luego, las decisiones con cada jugador, con respecto a su continuidad o no, trascienden al comité de disciplina, ¿ya? Y son decisiones que se evalúan de manera integral, de manera constante, continua, dinámica en el tiempo, y se toman las decisiones que se tengan que tomar. Y son decisiones, son evaluaciones internas que tenemos en el club, prevaleciendo los objetivos que tenemos en el club. Ok, ¿no? pero Entonces, aquí no se están midiendo con la misma vara los jugadores. La primera que hizo el Pato Álvarez en pandemia, sí, estuvo mal que haya salido en pandemia, lo botaron del club. Ray Sandoval también me parece que chocó su auto, lo botaron del club. Ya Martín Tábara tiene 4 o 5 faltas graves y sí en el club. Entonces muchos hinchas señalaron pues de que posiblemente no lo sacan por el tema de Agref, que es un jugador representado por esta empresa, por esta agencia, mejor dicho. Eh, entonces, no sé, creo que acá en esta respuesta de Rafa deja mucho que desear por el tema de que, claro, si el comité disciplinario es el que decide el futuro de los jugadores, ¿por qué Tábara, a pesar de tener tantas reincidencias indisciplinarias, por qué sigue jugando en el club? O sea, yo no lo entiendo, por ejemplo. todo ese detalle o esa evaluación, ¿no?, de ningún jugador la compartimos y no la vamos a compartir. Y está bien, porque es reserva de información. Está bien, como toda empresa hay información privada, información reservada que no se puede publicar a las personas en sí. Pero en este caso, ¿qué se puede defender? No puedes defender lo indefendible. Aquí Martín Tábara está siendo un jugador que prácticamente le ha faltado el respeto a Sporting Cristal con sus actitudes, con sus acciones, con sus faltas, pero sí nos deja que pensar que a pesar de tantas indisciplinas, Martín Tábara sigue en el equipo. Toman decisiones. Se lava las manos prácticamente, Y Rafa. correcto, sobre eso. Se lava las manos. Sobre eso también, Entonces, tocando el tema Tábara, continuando con él. ¿Por qué hubo o se fue más drástico con los casos, como por ahí está ejemplo Ray lo que Sandoval, decía. Exacto, Patricio Álvarez, exacto, lo que decía. Carlos Cabello, También. Gilmar Batón? Ujú. ¿Y por qué con Martín Tábara hay tanta permisividad? ¿Por qué Lo que decía. son tan permisivos y no son así de De drásticos, directos? ¿no? Claro. O mejor dicho, ¿por qué no actúan tal cual actuaron en anteriores ocasiones? Sí. Hay un rasgo fundamental en todo esto, ya, que es, hay que situarnos en cada contexto, ¿ya? Empezando por ahí. Ok, ¿Ya? En el contexto en el cual pasaron los 4 casos que hacen referencia, ¿no? Y de hecho no los 4 fueron con el mismo desenlace, porque el de Carlos Cabello no llegamos a un autoacuerdo por la falta que cometió y él continuó bajo los registros del club. Entonces es algo que no se dice, no lo han dicho, no lo han precisado. Yo aprovecho esta entrevista para poder precisar eso, ¿no?, que no fue como se dice. En los casos anteriores, en un contexto de pandemia, de rápida resolución, en el cual el torneo estaba durando 3 o 4 meses, ¿no?, si bien recuerdan, ¿no?, se tomaron decisiones en ese sentido, acataron las otras partes las decisiones. Es decir, eso sí, se llegaron a acuerdos. no hay ninguna acotación acá. No hubo fueron en despidos pandemia, arbitrarios momentos ni críticos. unilaterales, ¿no? Y ahí es donde el club no asume ningún tipo de riesgo.
Eso fue en los 3 casos, en ese contexto, en esa situación, Nada que refutar aquí. también de urgencia Pero, económica exacto. durante la pandemia. Pero, Luego, a final de ese año, en noviembre, casi diciembre, llega lo de Carlos Cabello. No hay acuerdo de despido o de término de relación, ¿no? Se le sanciona, ¿no? En ese momento, y si bien recuerdas, se le cede. Y él cumple su contrato, que fueron 4 años de contrato los que cumplió con el Club Sporting Cristal. ¿Okay? Eso pasó. Y en el caso de Martín Tábara, así como de otros jugadores que han pasado por distintas situaciones en el club, pasa lo mismo. Se evaluó cada una de ellas en su momento, se hacen evaluaciones integrales cada pero cierta... se sigue lavando las manos, Rafa. Y se toman decisiones al respecto. Eso Pero es. ¿qué decisión buena se puede tomar Pero luego de igual manera, de en el tanta caso de indisciplina? Martín, algo que quiero remarcar, habías comentado que Martín no se había hecho cargo de lo que supuestamente había cometido, eso según lo que tú habías comentado, ¿no? Sin embargo, en los audios que yo difundí y que se dio, ¿Cuáles audios? los audios en los cuales tú mencionas que Martín Tábara fue hacia tu oficina o fue hacia ti, para ser más exactos. ¿Cuál incidente, para recordar bien, a cuál incidente te refieres? Al incidente de la agresión, 2022. sí, de 2022. Okay. Tú dijiste en una reunión con hinchas que Martín Tábara se había acercado a ti y que te pidió perdón o pidió una nueva oportunidad porque sentía que, se sentía culpable, se responsabilizó por los hechos y que había pedido una nueva oportunidad para poder corregir sus errores. Sin embargo, tú luego mencionaste que Martín Tábara no reconoció estos hechos y que por eso no se actuó como se había actuado en anteriores ocasiones. Entonces, ahí hay una incongruencia con respecto a lo que tú mencionaste al aire en conferencia y lo que mencionaste en una reunión cerrada con hinchas. Sí, te refieres, a ver, porque son 2 cosas distintas, ¿no? Si bien él reconoce que estuvo implicado en una situación mediática, en todo este tema de acusaciones, etcétera, y eso es lo que yo les dije en esa reunión con hinchas, los cuales él lo reconoce, ¿no? Y no es un comportamiento que debería de ser, ¿no? Que un futbolista esté involucrado. Y una persona debería ser involucrada en ese tipo de cuestiones, la verdad. Algunas veces se pueden confundir graves. ¿Ya? Entonces, ese fue el espíritu, ¿no? De que el reconocimiento, ¿no? De ese momento, ¿no? De parte del futbolista. Ok, se le dio otra oportunidad, pero no ha respondido bien. Una cosa con la otra, ¿ya? Es la que tú dices y a la que haces mención, es de que él finalmente no reconoce culpabilidad en las acusaciones que le estaban haciendo, ¿no? El trabajador es responsable por lo que hace y tiene que defenderse. Entonces nosotros simplemente con la buena intención, pero de una u otra manera también un trabajador tiene que ser responsable con sus actos dentro de la empresa como también fuera. Se tienen que tomar cartas en el asunto. Ya esta acusación, si bien es cierto, es la primera como tal de Martín Tábara, de esta forma, de esta manera, pero ha tenido ya reincidencias, entonces... La denuncia se dejó sin efecto, no sé la palabra técnica nuevamente, por falta de pruebas, nada más. Y esa es la información que yo tengo de momento. Si luego hay otra denuncia, luego se vuelve, ¿no? Y entra nuevamente en vigencia, eso estará por verse. Y yo no puedo ser definitivo ni contundente con esto, simplemente estoy describiendo la realidad. Justamente, aprovechando eso de la denuncia, y en un principio, hace unos momentos nada más, mencionaste que yo estaba mintiendo. Pues yo no estaba mintiendo, porque en el hilo yo mencioné que Martín Tábara sí tenía una denuncia. Y esta denuncia, primero que todo, para ir en orden cronológico. Sí, para ir en orden cronológico. Pero para terminar, yo te dejé terminar. Sí, pero solo para aclarar eso. Para terminar, tú has dicho en tu hilo, y creo que no solo en tu hilo, sino sí, yo varias sé veces, que yo soy un mentiroso. Entonces, yo lo que me refiero es a eso.
Sí, justamente, es justamente si me permites decirlo, sería genial. de que ahí es donde estás mintiendo, ¿no? Porque Justamente yo no te soy quiero- ningún mentiroso. Justamente te quiero decir el por qué. E incluso mencioné el motivo. No dije que tú eres mentiroso porque usualmente mientes en todo lo que dices. Eso no he dicho en ningún momento. He dicho que justamente Pero no en ese dices que caso lo ha dicho puntual, varias veces que no, he en mentido. ese caso puntual, yo había mencionado que el área legal y también a nombre de Sporting Cristal mencionaron que Martín Tábara no tenía una denuncia. Y eso lo mencionaron en septiembre del año 2023. Ahí tengo efectivamente las fechas. Y sin embargo, Martín Tábara sí tenía una denuncia. ¿Por qué mejor no dijeron? Y uno, incluso en la conferencia de prensa, la última, mencionaron que sí hubo una denuncia, pero se había archivado. Entonces, ¿por qué no dijeron desde un principio que efectivamente había una denuncia, pero que Claro. había sido archivada? Yo creo que era lo mejor, yo no sé. Claro, transparencia e No información. sé qué es lo que tú creas sobre eso. Sí, tiene mira, razón. te puedo responder, ¿no? Con respecto a la denuncia, ¿no? que haces mención, nosotros no teníamos conocimiento de esa denuncia. En el momento en el que nos reunimos en la cabaña y recoges el audio de nuestro gerente legal, no teníamos cómo, nuevamente. Esa denuncia es una denuncia de un trabajador nuestro que notifican al trabajador, no notifican al empleador. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos indagado y hemos buscado más información, efectivamente había una denuncia. Pero tuvieron que tomar cartas en el asunto. En conferencia. Ahí, Pero en ese inmediatamente. preciso momento, cuando estábamos reunidos, que no sé exactamente qué fecha es, nosotros no teníamos conocimiento de esa denuncia. Yo me baso justamente en las palabras, más que todo en los acontecimientos que sucedieron en esos momentos, ¿no? Y bueno, Pero solo para cerrar, Ujú. en ese momento, y nosotros podemos comprobar eso, no teníamos conocimiento de esa denuncia y por eso lo dijimos en esa reunión. ok, Joel. Por último, Ok, como está en este bien, caso pero- vamos a tocar otro tema. Como digo, no se tomaron Perfecto. cartas en el asunto. Diego Rebagliati, Cuando ya colega se mío, enteraron. había mencionado hace un par de días nada más, si es que no me equivoco, Movistar, que Carlos González, socio, tiene Se la influencia quita. en el club, Se la ya quita que González. negocia con agentes y responde a la prensa en nombre de Sporting Cristal. Personalmente, a mí un agente también me comentó lo mismo. Quería saber si eso es cierto. Totalmente falso. O sea, si es que en algún momento, más adelante, suele haber alguna declaración o alguna prueba, entre comillas, Está un poco de frío que ahí, Carlos Rafa. González efectivamente está hablando en nombre de Sporting Cristal, me dices que no es cierto desde ahora. Totalmente. Correcto. Totalmente falso. No sé si te refieres a las declaraciones que él, bueno, no las declaraciones, sino a la conferencia de prensa, ¿no? que él da presentando a Juan José Luque en el año 2020. 2020. No hacía referencia a eso. Eso es algo que efectivamente pasó, ocurrió a toda luz, fue acá mismo, Sí, claro. ¿no? Pero no, él ya desde hace mucho tiempo no tiene ningún tipo de vínculo. Y Joel, por cierto, en conferencia también mencionaste, o bueno, mencionaron, que el porcentaje de jugadores a Gref era menor ahora que en 2019. Sin embargo, si nos vamos a los términos numéricos, podemos ver que la cantidad de jugadores a Gref en Sporting Cristal se triplicó. En esto Son quiero varios, ¿no? Son consultar, varios. ¿por qué maquillar con el porcentaje cuando evidentemente a Gref se ha visto beneficiado con la cuenta del club? Es verdad, eso es cierto. Nuevamente, ¿cómo yo te voy a dar una opinión o un juicio sobre si una tercera empresa se ha visto beneficiada o no? No tengo la información Pero si se ha visto precisa, beneficiada. exacta. No me compete, ¿no? Yo velo por los intereses de Sporting Cristal. Y lo que pase con esa tercera empresa o con cualquier otra empresa que se pueda beneficiar de la actividad profesional del Club Sporting Cristal o de cualquier otro club, como ocurre a nivel mundial, me es ajeno. Yo finalmente velo porque las relaciones que tengamos sean relaciones justas, que no se aprovechen de nosotros como club
y que finalmente el beneficiado en toda negociación, en toda relación con una tercera empresa, desde proveedores, desde socios comerciales, desde clientes, sea siempre el Club Sporting Cristal. Y ya para culminar esto, justo es una pregunta extra con respecto a ese tema, ¿no? Y si es que se puede responder de la manera más concisa, te agradecería. Preguntaba porque un inversionista que tiene inversiones en clubes de primera como también de segunda división, nos comentó, o en ese caso me comentó, que un socio de Innova le planteó la posibilidad de la venta de Sporting Cristal en un futuro no muy lejano y tanteó un posible precio. Sé que es una pregunta difícil de contestar, obviamente, definitivamente. Y si así fuese cierto, no se respondería hasta iniciar formalmente el proceso, me imagino. Pero ¿cuál es tu visión profesional, Joel? ¿Te ves para siempre en Cristal? O bueno, hasta donde te dé la posibilidad. Y quisiera saber si es que Hay varios la quieren Federación Peruana de fuera Fútbol es un de objetivo en Cristal algún a Rafa. momento. Y por supuesto, si se han Así planteado los la posibilidad de resultados vender el club a no mediano son, plazo. no son nada Sí. alentadores. Mira, no tengo conocimiento con respecto a lo que comentas sobre un posible inversionista que preguntó por el precio de venta. No tengo ningún tipo de conocimiento sobre eso. No sé si algún socio mío lo haya hecho, pero no tengo esa información. Nuevamente, ¿no? Yo trabajo todos los días como si fuera mi último día, ¿no? Es parte de mi responsabilidad, así lo voy a hacer. Yo no puedo predecir el futuro, no sé cuánto tiempo voy a estar, eso es algo que definitivamente no lo puedo determinar. Ese es el horizonte, esa es la visión que tenemos. Parece que tenemos ¿No? Rafa para rato. Entonces, eso es lo que te podría responder con respecto a ese tema. Y creo que hiciste una última pregunta, lo de la federación. Sí, lo de la federación. Y va muy en línea con lo que te acabo de decir. Yo me debo al Club Sporting Cristal hoy en día, ¿no? Estoy 100% dedicado y enfocado en esto. No me da, por más que quisiera, para asumir otras responsabilidades, ¿no? El poco tiempo que tengo lo trato de compartir con mi familia, ¿no? Y hoy tenemos un encargo, tenemos una visión, ¿no? Clara con el club y seguimos en ese camino, ¿no? Es que sí, queremos resultados. Por ejemplo, esa foto que vemos en el fondo tiene que ser ya renovada. No ha habido un título de Sporting Cristal desde el año 2020, así que queremos resultados, la verdad. Y no estamos viendo eso plasmado. Perfecto, Joel. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, ya para culminar nada más, solo queda agradecer por la posibilidad de entrevistarte. Y bueno, esperemos que haya una próxima oportunidad, ¿no? Para poder hablar, ya que quedó cortito, la verdad, quedó cortito de tiempo. Sí, como te dije al inicio de Nilsson, cuando quieras, ¿no? Si ha tardado la primera entrevista, bueno, que nos sirva de experiencia para que haya otra pronto, ¿no? Y encantado de poder, de verdad, a pesar de que no estoy de acuerdo en cómo te manifestaste, en cómo me describiste, ¿no? Yo tampoco estoy coincidiendo con lo que hacen, bueno, con las decisiones que pueden tomar. Pero es distinto. Ahí todavía Mira, justamente está el roce. lo estás diciendo en este momento. No coincides, discrepas. Perfecto. Estamos Como muchos, totalmente creo, de acuerdo. nosotros. Pero eso no hace de que tú puedas afirmar de que yo soy un mentiroso. Y de que no solo yo, sino ejecutivos del club, profesionales del club, estén mintiendo. Entonces, yo quiero que por lo menos reconozcas de que son dos cosas totalmente distintas, ¿o no? En realidad, Mira, yo estoy al frente tuyo, te he dado esta entrevista abiertamente, sin ningún tipo de restricción, limitación. Cuando tú lo has dicho, mañana estás acá, hasta la tarde, hasta las 3 de la tarde estás acá, ¿no? Entonces, como hombres que somos, ¿no? Creo que nos merecemos eso, por lo menos, tratarnos de igual a igual, ¿no? Y reconocer. Si nos hemos equivocado y hemos hecho alguna afirmación que no corresponde, o que la tengo que validar, o que la tienes que validar en todo caso, bueno, es desde valía poder reconocerlo, ¿no te parece? sí, pero yo en ningún momento he utilizado términos falsos. Primero que todo, ya di mi ejemplo del por qué habían mentido.
y lo mencioné con respecto a la denuncia de Martín Tábara. Yo creo que ese fue el motivo principal y ahí aparece en el hilo. Por si tal vez no lo recuerdas, lo puedes verificar ahí. Pero ahora, con toda esta información que te estoy dando, con la información que te hemos dado, te estás dando cuenta que no hay ninguna intención de mentir y que en ningún momento hemos querido mentirle al hincha, al público, mucho menos a ti, con respecto a las situaciones que pasan acá en el Club Sporting Cristal. ¿No te estás dando cuenta de eso? Por eso yo te pido que, así como yo he reconocido, ¿no? Y podemos discrepar y no puedes estar en desacuerdo con decisiones que nos hemos Mantiene su postura de Nilson. También, como somos, como lo que somos, como hombres, podemos reconocer eso también. ¿No te parece? Sí, pero como te repito, yo en ningún momento he mencionado injurias, tampoco he dicho cualquier cosa por decir, he puesto base para defender mi idea. Y bueno, como te digo, en una segunda oportunidad vamos a conversar porque todavía me faltan muchas cosas por preguntar, pero respeto el tiempo A la segunda parte, que me han parece. otorgado para poder preguntar. Sí, ¿quién te lo ha otorgado? Porque si por mí fuera, acá estamos para seguir hablando. O sea que, yo nuevamente, y lo digo al frente de cámara, lo digo abiertamente, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, ¿ya? Y por eso es que simplemente estamos terminando, pero me parece importante, relevante, necesario que tú también reconozcas. Así como yo he reconocido que me he podido haber equivocado, que haya habido decisiones que no hemos tomado como club, como equipo, yo siendo el máximo responsable de ello, que tú también reconozcas de que han habido afirmaciones tuyas de que no corresponden a la verdad. Nada más. Lastimosamente, todas estas casualidades que han sucedido en los últimos años, porque no hubo transparencia o no hubo la comunicación acorde, mejor dicho. Perfecto. Por eso todo se presta a sus casos, como tú Perfecto, comprenderás. pero eso no quiere decir que tú puedas afirmar algo porque no tienes las pruebas contundentes para hacerlo, o si las tienes. Es que yo Como no afirmé como hemos nada, hablado. dejé abiertas las preguntas. Ok. Yo en ningún momento afirmé nada, simplemente dejé abiertas las preguntas y bueno, y gracias a que, y bueno, creo que llegó el mensaje, porque al fin y al cabo me dedicaron una conferencia entera tratando de opinar sobre, o bueno, tratando de desmentir y opinar sobre mí. Creo que hizo mucho efecto eso, porque al final me dedicaron una conferencia de prensa, no cualquiera hace eso. Y bueno, como te repito, Joel, en una próxima oportunidad vamos a conversar más, largo y tendido, ya que hay temas que quedaron pendientes, ¿no? Y nuevamente te agradezco por la entrevista porque sirve de mucho que por primera vez nos veamos las caras, que estemos mano a mano y hayamos tenido la posibilidad de hablar. Perfecto. Más bien a ti te agradezco por haber venido, por haber sido recontra directo con tus preguntas y sabes de que estamos acá para poder aclarar justamente tus dudas, que tú lo llamas transparencia, yo lo llamo reserva de información necesaria, estratégica, ¿no? Y que no podemos estar divulgando todo, creo que me entiendes, ¿no? Y que nos estamos entendiendo. Y te agradezco por haber venido. No, muchas gracias, Joel. Muchas gracias, amigos de Presión. Esta ha sido una entrevista. A ver, aquí culmina la entrevista de Nilson Barnechea con Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal. Sin embargo, creo que ha dejado algunas preguntas todavía abiertas, preguntas que muchos hinchas celestes nos hacemos prácticamente. En el caso de Martín Tábara, Joel Raffo, yo lo sentí, por ejemplo, que se lavó las manos. ¿Por qué? Porque señaló que el comité disciplinario es el área específica, claro, está bien, ¿no? Que toma las decisiones correspondientes. Si bien es cierto en los casos, por ejemplo, de Sandoval, del Pato Álvarez y de Cabello también, fueron en época de pandemia donde, claro, tenían que tomar una decisión inmediata y rápida. En caso de Martín Tábara, sí, son actos disciplinarios que son reiterados y aún así todavía el jugador sigue prestando sus servicios en Sporting Cristal, con algunos temas también con los entrenadores, en el caso puntual de Anderson Moreira, que tuvo una fuerte discusión, según Coqui González, que hubo una fuerte discusión entre Moreira y Tábara,
y esta fue la razón por la cual el jugador no estuvo presente en la última fecha del torneo Apertura y tampoco estaba siendo considerado en las últimas fechas de este certamen. Bien amigos, hasta acá el video del día de hoy, reaccionando de una u otra manera a esta entrevista entre Nilson Barnechea y Joel Raffo, que si bien es cierto no la había visto en su totalidad, pero quise reaccionar con ustedes para ver qué es lo que decía el presidente, el mandamás celeste de Cristal. Todavía, como señalaron, queda pendiente una futura segunda entrevista donde Nilson va a preguntar, entiendo yo, ciertas cosas que no se tocaron, ciertos puntos que no se tocaron en esta oportunidad. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que Tiempo Suplementario suba nuevo contenido. Un abrazo y gol para todos. Chao, chao. Nos vemos.